casa también puede tener historia. Solo espera. Una vez que escuchas, algo te escucha a ti. ¿Y qué les parece que nos vamos a Naucalpan, en el Estado de México, donde ya se encuentra Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos, amigo. Qué gusto saludarte. Sebastián, ¿qué nos vas a contar? Pues miren, yo quiero contarles un relato que me sucedió en noviembre del año 2012. Uh-huh. Esto me sucedió en lo que es el municipio de Atizapán de Zaragoza. Ok, sí. Fue en casa de un compañero de mi hermano. Uh-huh. Muy amigo, perdón. Sí. Habíamos acudido a su casa porque había hecho una reunión. Eso fue un día sábado. Uh-huh. Estábamos platicando normal ahí en su casa, en lo que es en la sala. Íbamos lo que era mi hermano, mi cuñado de ese tiempo, y estaba el amigo de mi hermano y su otro hermano, para omitir los nombres. Sí. Entonces estábamos muy bien en la plática, ellos bebieron y se fueron a dormir. Yo me quedé con el hermano del amigo de mi hermano, perdón. Sí. Uh-huh. Perdón que me pongo un poco nervioso, pero es que... No, tranquilo, no pasa nada. Bueno, eran aproximadamente como las 12 de la noche. Sí. Y en la entrada de su casa tenían, digamos que entras a su casa, tienen un jardín, y en la parte está la entrada principal. Al lado hay un cuarto que es como para huéspedes, digamos. Uh-huh. Estábamos en pláticas, ya platicando de ese día. Total, me dice, apaga la luz, no, pues ya, para dormir. Uh-huh. Nos habíamos quedado ahí. Entonces, al apagar yo la luz, tiene una ventana donde está la cama, atrás hay una ventanita que refleja el jardín. Sí. Uh-huh. Al apagar la luz, él echa un grito y se mete en la cama, en las sábanas. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que hay alguien allá afuera. Y le digo, caray, prendo la luz y no percaté que hubiera nadie. Entonces, Uh-huh. volvimos a platicar normal, pero yo lo noté ya un poco nervioso. Uh-huh. Entonces, ya después de al cabo de unos minutos, vuelvo a apagar la luz y vuelve a hacer el mismo gesto. O sea, como que estaba viendo en la ventana e hizo el mismo gesto y se volvió a aventar a la cama y se tapó. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, es que hay otra vez alguien ahí en la ventana. Y vuelvo a prender la luz y no había nadie. Para esto ya empieza a abrirse conmigo sobre el tema de lo que es el relato. Empieza a comentar que en su casa estaban sucediendo pues situaciones paranormales, que le movían cosas o que los objetos se caían de su casa, inclusive llegarlos a espantar, hasta ellos tocarlos. Sí. Para esto que me está contando, tiene lo que es el baño en la parte derecha y se escucha que con una piedra pegan a la pared, pero así fue un golpe fuertísimo, o sea, como si le hubieran dado con una roca muy grande. Sí. Cuando suena este golpe, él abre la puerta y sale y me deja ahí, ¿no? Entonces lo que yo hago es pues seguirlo. Subió las escaleras y se fue con los demás a la recámara, pues pensó que seguían platicando o algo así, pero ya estaban todos dormidos. Entonces se va a meter ahí a la recámara, yo lo voy y lo sigo. Uh-huh. Y ya le empiezo a decir, oye, pero ¿qué es lo que sucede en tu casa? ¿Por qué fue ese ruido? Y ya me empezó a platicar que desde hace tiempo, lo que les comentaba, que estaba esa situación de que movían cosas, que se aparecían, veía entes en su casa, perdón. Ajá. Para esto, ese ser se escucha que abren la puerta de la casa. Uh-huh. Y se escuchan unos golpes en el piso, o sea, como si fuera, no sé, una persona o un animal, pero así, unos golpes, pero fuertísimos, como si estuvieran pegándole con un martillo a cada paso. Uh-huh. Entonces se va a lo que es a la parte de la cocina, abre el refrigerador, porque se escuchó clarito el refrigerador, y empieza a tirar todas las cosas del refrigerador, la comida, todo. Tienen un perrito en la parte de atrás, el perro empezó a ladrar y a aullar y estaba vuelto loco el perro.
Sí. Se fue al lado donde estaba el perro, porque ahí tienen el garage donde meten sus carros, abrió la puerta igual del auto, inclusive hasta encendió el vehículo. Ujú. Encendió el vehículo Sí. y ya lo que fue es, se regresó a la parte donde estábamos nosotros, porque como les comento, cuando entran, tiene un jardincito y tiene unas sillas. Empezó a tirar todas las sillas, empezó a hacer un desastre en la casa. Pero así fuertísimo, yo no lo podía creer, la verdad. Yo dije, pues, o sea, ¿qué? Nos pasamos de copas o algo así. Había tomado, pero muy poco. Entonces dije, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿es una alucinación o es real? Pero ustedes nada más lo escuchaban, todo esto. Sí lo escuchábamos, pero así, como te comento, Gina, o sea, literal se escucharon los golpes desde que entró, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, era, no sé, o sea, eran golpes así como si fuera un martillo en el piso, de un ser que pesaba mucho, no sé cómo explicárselos, pero o sea, de lo que me comentan que si lo escuchábamos, sí, solamente lo escuchábamos, estaba haciendo un desorden en toda la casa. Sí. Después de eso pasó como 3 minutos y se calmó. Después lo empezamos a escuchar en lo que era la azotea, estaba pegando. Donde estaba el cuarto, en esa parte de arriba, estaba pegando. Entonces, o sea, estaba pegue. Sí. Bueno, terminó esa situación y hubo como unos 10-15 minutos de calma. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Tráete una Biblia, vamos a leer el Salmo 91 y el Salmo 7. Sí. Y ya empecé a leer yo el Salmo 7 y el Salmo 91 y empezó a hacer más desorden, más, empezó a pegar, pero después se calmó. Y ya fue que me siguió contando sobre la situación que viven en esa casa. Y recuerdo ahí que estaban todos dormidos y empecé a despertar a mi hermano. Le dije, levántate porque está pasando una situación aquí que me está desconcertando, ¿no? Entonces, como que no sé, estaban como en trance, no se querían levantar, no sé. Sí. La cuestión es que uno de ellos sí se levantó, un compañero, y me dijo, ¿qué pasa, Sebastián? Dije, pues es que está pasando esta situación, o sea, está sucediendo de que están moviendo cosas, hay un ser en esta casa. Y me dijo, no creo, o sea, o qué tomaron, o qué tienen, ¿no? O sea, ¿por qué dicen eso? Ya se les subieron las copas, o sea, alguien que no está abierto a ese tipo de temas, pues no lo va a creer. Entonces, lo que pasó aquí, que a él lo desconcertó, es que estaba intentando otra vez conciliar el sueño, y dice, bueno, porque lo escuchamos, pero claramente se escuchó una moneda que pegó en el filo de la cama, pero digamos que la cama está pegada a la pared, o sea, en el filito pegado a la pared, ahí cayó una moneda. Sí. Y obviamente, pues ahí estaba él, y se escuchó clarito, y se despertó, y ahí fue cuando se impactó y se sacó de onda. Dijo, ¿quién aventó esa moneda? O sea, ¿con qué precisión tiraron esa moneda ahí? Entonces, ya se despertó y volvió de nuevo el espíritu pero ahora ya empezó a subir las escaleras. Pero como les comento, se escuchaban unos golpes, pero así fuertísimos. Empezó a subir las escaleras. Teníamos nosotros la puerta abierta, pues ya no nos queríamos ni parar a cerrarla. Pues o sea, sí. Nada más escuchamos que se metió al baño y empezó a tirar donde tienen las pastas de dientes, todos los utensilios. Y había como una macetita, tienen una maceta ahí, pero tienen como unas piedritas. Empezó a aventarnos las piedritas. O sea, ya todos nosotros nos empezó a aventar piedritas, inclusive a los que estaban dormidos también les empezó a aventar piedritas. Éramos 5 personas en ese cuarto. Sí. O sea, no fuimos los únicos 2 que sentimos esa situación y pasamos esa situación. O sea, fueron Entonces, varios. todos, sí, exactamente. Entonces empezó a aventar piedritas, empezó a molestarnos a todos. Bueno, en lo que está sucediendo en toda esta situación, en lo que es el amigo de mi hermano, el dueño de la casa, se quedó en el cuarto de enfrente y abre la puerta y sale y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y le decimos, oye, es que mira, está pasando esto, y entre los hermanos se dijeron, pues es que no sé si te acuerdes que está pasando esta situación, porque él ya no vive ahí, o sea, es casa de sus padres, ¿no? Pero ese día pues, se suscitó ahí la situación de que hizo la reunión y ahí estábamos. Entonces salió de la recámara y ya dijo que qué es lo que estaba pasando, ya le explicamos. A mí lo que se me hizo muy, muy raro, Gina y Nacho, fue Sí. que en la recámara donde él se quedó, las paredes
son de madera, como si fueras a un confesionario de los de la iglesia, creo que así se llama, perdón. Sí. Así estaba de madera, Ujú. y tenían muchísimas imágenes de santos, de ángeles, inclusive tenían una imagen de lo que es del arcángel Miguel cuando está venciendo a Lucifer, al demonio, como lo quieran llamar. Ajá. Pero eso fue lo que me sacó mucho de onda, ¿no? O sea, que tuviera esas imágenes en ese cuarto. O sea, como que ellos más bien ya sabían de esa situación, pero es algo que lo ocultaban a los demás. Porque él se fue a meter a ese cuarto, o sea, nada más él. Oye, pero ¿tu amigo no les platicó qué es lo que ocurrió en este lugar? ¿Cuáles prácticas han hecho ellos? ¿O algo que les diera a ustedes más elementos, a lo mejor no en ese momento, sino ya después que lo retomaran el tema y él les dijera algo? No, Gina, jamás nos comentó nada. No nos comentó nada y ya llevamos ya muchos años de amistad, pero él en ese momento nunca comentó nada. Nunca comentó nada y habíamos ido a su casa en algunas ocasiones, pero a horarios de la mañana, en la tarde, pero jamás en la noche. Nunca había contado él esas situaciones. Mira, bastante extraño. Sí, y después de todo esto, él se fue a meter ahí enfrente a la recámara. Y siguieron los ruidos, pero él lo tomaba tan normal, o sea, para él era tan normal esa situación, que a mí me sorprendió porque inclusive hasta ese ser o ente me llegó hasta jalar los pies. Ok, sí. O sea, ¿sentiste cómo te jaló? Sí, literal me jaló los pies, o sea, poquito, pero lo hizo. Ujú. Inclusive en las sábanas igual llegó así como a tocarme de lo que es del estómago, llegó a hacerlo también. O sea, ya había contacto, no era nada más un ser, o sea, de que escucharas, ya había contacto. Sí. Eso Sí. fue ¿perdón? Pero no sentías que la intención era agresión, ¿o sí? Pues más bien sentía como que era molestia para ese ser, ¿no? O sea, que estuviéramos ahí. Ah, ok, entonces estaban en su territorio y quería Sí, que se digámoslo fueran. así. Sí, Vaya. Entonces fue una noche tétrica. sí, pues pasó desde las 12 hasta las 4 o 5 de la mañana, porque ya después cerramos la puerta y hasta el ser tocaba la puerta, o sea, literal así como de ábranme. Mira nada más. Eso ya Sí, era o sea, demasiado descaro. Yo sé que ¿no? a lo mejor se escucha, no sé, un poco viajado, pero literal, No. o sea, fue algo que es real y después se lo conté a varias personas y no, pues no me creían, o sea, decían, no, pues es que tú estás loco, ¿no? Tú soñaste, pero pues no, fueron varias personas los que vivieron esa situación, incluyendo pues a mi hermano, ¿no? Más cercano. Sí. Claro, es que hay personas que no dan cabida a este tipo de acontecimientos y solamente los que hemos vivido alguna experiencia que no tiene explicación lógica podemos asegurar, Entenderlo, creer sí. y entender a quien también lo vive. Claro, sí, Ujú. entonces esta fue la situación que se suscitó, como les digo, que 5 o 6 de la mañana que empezó a amanecer, Ujú. empezó a salir la luz del sol y el ente se fue. Mm. Algo que omití es que dentro de todo esto que pasó, Sí. me llegó a contar el hermano Ajá. que en esa casa, bueno, tenían personas que iban a hacer limpieza. Sí. Muchas personas se fueron y la última situación que él me contó que fue lo más fuerte, porque ya después me lo enseñó, o sea, lo vi, ¿no? Me contó que la última situación estaba una persona ahí limpiando la recámara, una de las recámaras, y que vio como el closet se destruyó, hacia de plano, como si lo hicieran así, si lo aplastaran y lo doblaran. O sea, si lo destruyeran enfrente de sus ojos. Ujú. Pues sí, fue sorprendente todo lo que viviste, ¿eh? Sí, fue algo muy fuerte. En ese momento, pues me entró mucho el miedo, pero ya después me entró muchísima la curiosidad, inclusive, a lo mejor se escucha muy atrevido, pero quería volver a ir a la casa, a volver a pasar esa situación para ver si realmente era, o sea, si era real, ¿no? Si Sí. no estaba soñando. Y luego Porque te ya no. quedas también con esa duda, ¿perdón? ¿Sí lo hiciste? Exacto. No, ya no lo hice, no lo hice. ¿Por qué? ¿No te animaste o tu amigo ya no te invitó? ¿O cómo? No, como que a partir de ese momento él
él ya como que tomó otra vía, o sea, sí lo veíamos, pero ya no era acudir a su casa, y cuando le tocábamos ese tema lo evadía por completo. Como A que mí lo se distanció de ustedes. Sí, exactamente. Se inhibió. Entonces, él como que evadía esa situación, Sí. y nosotros pues ya también le dábamos pues por su lado, ¿no? Pero a mí lo que me saca mucho de onda ahorita, lo que me comentan es si se suscitó una situación ahí de algo que habrán hecho ellos, un pacto, lo que sea. Lo que sí es que ellos son personas muy raras, o sea, la verdad son de buena posición económica, Ajá. pero son muy raros porque su padre pues no vive ahí, o sea, tienen varios negocios y dices, bueno, o sea, ¿no será que también la situación en la que están no sea por algo que hicieron o algo de ese tipo? O sea, porque te pones a pensar, ¿no? Claro. Y dices, ¿qué habrá ahí, no? Para que todo eso molesten y tengan que soportar todo ese martirio. Porque actualmente ahí ya nada más vive la mamá. Ya no viven ellos, pero, o sea, es lo que me preguntaba en ese tiempo. ¿La mamá vive Ya sola? ¿Perdón? ¿Vive sola la mamá? Sí, Oye, entonces se supondría que la señora es quien está viviendo todas estas Ujú. cosas, porque no se quitan de la noche a la mañana. Y más si por ahí puede haber algún lazo, alguna práctica, y entonces ya con el tiempo has pensado que todo lo que tienen a lo mejor fue a través de un pacto, y entonces podría ser, ¿no? Puede Una ser, hipótesis. sí. sí. Un Sí, es que sí, intercambio. era lo que yo me preguntaba en su tiempo, pero pues quedó en el Ujú. misterio, porque Claro. ya no volvimos a acudir ni nada, y me quedé siempre con esa duda. Pero esa fue la situación que viví, como les explicaba en ese tiempo, y ya después empecé a indagar un poco más del tema y empecé a ver videos y sí dije, no, pues literal fue la misma situación que viví. Ujú. Tal cual. Y esa es la primera y única vez que te ha sucedido. Sí, de lo que es poltergeist, si podríamos decirlo, sí ha sido la única vez. Ujú. Pero, o sea, de ver seres o cosas de ese tipo, Sí. no ha sido la única vez. Ok. O sea, ya también has tenido experiencias en otros lados. Sí, ¿Y esas otras veces no te has espantado tanto como en esta ocasión? pues no, Nacho, es lo que les explico, o sea, Sí. yo, miren, siempre me han gustado estos temas, ¿no? O sea, Ok. a mí me gusta mucho lo que es Lo lo paranormal. paranormal, o las cuestiones de Ujú. criptozoología, todo ese tipo de cuestiones, me apasionan mucho esos temas, entonces de algún modo le vas perdiendo el miedo, Sí. vas perdiendo el miedo porque, pues digo, podría contarles otros relatos apenas en marzo que fui a Huasca de Ocampo. Ajá. Bueno, si gustan que les cuente el relato, es un relato muy corto, ¿no? Sí, amigo, claro. dale. En marzo que fui con mi pareja a Huasca de Ocampo, nos hospedamos ahí en el famoso museo. Ajá. Bueno, recuerdo que nos hospedamos en la cabaña en la que es la de Camelia. Ajá. Nos quedamos lo que es el fin de semana y tomamos el paseo de la caminata nocturna el sábado. Ah, ok, sí. Esas 2 noches pues sí, digamos que nos molestaron o de alguna forma no nos dejaron dormir pues los duendes, porque literal escuchamos toda la actividad. Estaban en el techo, inclusive llegamos a grabar unos sonidos, no los llegamos a ver, pero sí llegamos a grabar unos sonidos, inclusive también grabamos un video ya después en la caminata de estas, ¿cómo les llaman las luces? Los orbs. Ajá. Llegamos a ver varios, pero sí nos pasaron ahí ese tipo de cuestiones, ¿no? Que a lo mejor a otra persona le causa temor, pero no, o sea, a uno le da curiosidad, inclusive llegamos a escuchar los ruidos y queríamos hasta salir a ver qué había, ¿no? Porque es algo tan chistoso, a mí nunca me había pasado eso con los duendes. Sí, y ahí estábamos hablando en Huasca de seres elementales. Sí, Ok. Sí. Oye, también nos mandaste una fotografía. ¿Esta de qué se trata? Dices que es un hada. Sí, es una foto de un hada que tomó mi pareja hace unos años. Pero ¿Perdón? ¿esta hada era un muñeco o era una aparición o qué era?
Sí, es una aparición, es una foto que tomamos empezamos a ver pues no sé, lo veíamos como una forma de una libélula. A mi esposa le gustan mucho las libélulas, entonces se postró en un arbolito, pero o sea, como volaba así como pesado. Entonces ella lo que hizo fue tomarle una foto y ya después se percató y dijo, no, pues es que es un hada, ¿no? Inclusive si la pueden ver, ahí se le ve pues más o menos la forma. ¿La podemos compartir, amigo? Claro que sí. Ok, o sea, le tomó la fotografía por este gusto a las libélulas, pero ya Sí. analizando la foto dijeron, caray, como que esto no es una libélula. Sí, exactamente. Oye, sí, sí se ve muy clara, por eso te preguntaba, bueno, ¿es un muñeco o si era? Pero no, es que se ve muy definida. Sí. Wow. Bueno, ahorita la vamos a compartir para que también nuestros amigos den su punto de vista, y este tipo de evidencias no es tan fácil tomarlas. Sí, pues tocó la suerte, digamos, y pues la tomó. Pero esto fue ¿en qué lugar? ¿En dónde la tomaron? Esto lo tomamos aquí afuera de nuestra casa. Aquí en Naucalpan. Sí, Ah, bueno, ok. No fue allá en Huasca. no. Ok, amigo, pues muchísimas gracias por tu relato. No sé si quieras agregar algo más. Ya nada más para puntualizar lo que ocurrió en aquella ocasión. La diferencia con todas las experiencias que has tenido es que nunca te habían tocado, ¿verdad? Sí, no, nunca me habían tocado. Eso es. Ok, sí, ya veo por qué te causó tanto impacto, amigo, y no es para menos. Sí, Vaya. sí, más porque, bueno, mi abuelo desde chico siempre me decía, es que si te portas mal, te van a jalar los pies, ¿no? Va a venir el diablo y te va a jalar los pies por ser niño malo. Entonces me quedé yo siempre con eso, y cuando sucedió, pues imagínense. Ujú. Y es que, fíjate que sobre todo antes, papás o abuelitos tenían esa idea de comentar, bueno, si no pases esto, si te sigues portando mal, que se te aparezca el diablo o algo semejante, pero pues, no sabían o no se daban cuenta qué es lo que estaban haciendo. Sí, así es. Ok. Entonces te quedas con esas palabras que dicen los padres, los abuelos, y cuando suceden, más miedo te da. Claro. Sí, sí. Sebastián, Sin lugar a dudas. nos dio mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias a ustedes por llamarme, y quiero mandarles un enorme saludo a la distancia por el Gracias. grandioso programa que tienen. Gracias a ti por participar. Muchas gracias a ustedes. Hasta Saludos. luego, mi amigo. Hola, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Ricardo. ¿Desde Bien. Veracruz? Así es, soy ese. Ah, perfecto. De el bellísimo Veracruz, donde también hay cosas Espeluznantes. Así Cañantes, es. pero- Intenté comunicarme, pero pues nada. No sé ni por dónde empezar, ¿no? Ajá. Yo tenía una tía que me cuidaba de niño, y pues para mí es como una mamá, hermana de mi madre. Sí. Tuvo unas gemelas, una murió al nacer y la otra murió de 11 años de cáncer. Ay, qué mal. Bueno, fue una travesía muy dura, desde que paró en el siglo XXI en México con el doctor Vázquez Langia. Ujú. Y bueno, era un tumor que le salía por la boca, lo tenía en el cachete, y bueno, Uy, muy le terrible. intentamos de mil y una formas, Sí. de mil y una formas, y siempre fue por un trabajo de brujería, aunque soy un ignorante en mi comentario, ¿no? No, no, Un no. padre, un padre aquí del puerto de Veracruz, muy allegado a nosotros, pues por secreto de confesión no nos pudo decir quién era, ¿verdad? Pero él sí hizo el comentario de que se fueron a confesar, de que estaban arrepentidos del trabajo que le habían hecho, ¿no? Que era un trabajo muy, muy fuerte, y que estaban arrepentidos de habérselo hecho, ¿no? Pero en esa travesía de las quimioterapias, de las radioterapias, de toma y dame, o sea, desde los 6 años hasta los 11 que falleció, Ujú. a ella la desahuciaron un 30 de abril, murió a inicios de octubre, ya no había nada que hacer, se iba a llevar a Cuba, pero pues ya no. El doctor dijo que la verdad ya no, que tenían que casi quitarle la mitad del rostro, y que no era garantía que no le volviera a salir. La niña ya no quiso, o sea, ya era mucha lucha, ¿no? Ujú. En ese trayecto en mi casa se veían cosas, o sea, desde
que apareció un pelón descamisado. Yo no lo vi, lo vio una tía y un tío, y en diferentes posiciones, desde que mi hermana, la otra, la que está viva, veía en el baño de arriba una niña riéndose, y esa la vio cuando mi hermana recién con el cáncer la vio en la parte de arriba, igual en el mismo lado, con una cara burlona, y empezó a llorar y no dormía, y le empezaron a rezar y a rezar y a rezar, ¿no? Y no dormía hasta que se calmó y empezó a dormir. Y mi hermana, me digo que el cáncer fue de 6 a 11 años después, volvió a ver a esa niña. Yo iba llegando de la calle con un tío, pensamos que se había metido una persona o algo. No, fue una niña que yo la vi también en el baño. Y en ese baño hay un ojo de patio. Créame que había un frío que, vaya, pero se sentía el cambio de temperatura, pero fatal, ¿eh? Vaya, a mí no me tocó ver muchas cosas más que escuchar voces, como murmullos, como si hubiera, haga de cuenta que regresaba de trabajar en la noche, me metía a bañar, a lavarme los dientes, y se escuchaba fuera de la puerta del baño como murmuraban, como señoras, como si estuvieran hablando, rezando, pero nunca se les entendía qué cosa, ¿no? Se le dio 1000 vueltas a mi hermana, fuimos con un padre que paz descanse, el padre Smith, sí, ahí por Jalapa, y se le vio el semblante así de que, ¿qué es esto, no? Le dio su bendición, un beso en la frente, me acuerdo, pero nada más no, o sea, se le buscó tratamiento de todo, de jugononi, de todo, ¿no? Sí, sí. Oye, pero y ¿tu familia sí, tenía pues algún enemigo tan fuerte para quererles hacer ese tipo de trabajo? Pues mira, aquí entre la casa piensan que es familiar del papá. El papá no le quiso dar el apellido, entonces ella tenía otra familia. Pensamos que por ahí, pero pues somos católicos aquí, y la otra parte de mi familia es cristiana, entonces uno no juzga, ¿no? Sin saber y esas cosas, ¿no? Y ya de qué servía, pues saber, ¿no? Pero vaya, el padre, sí, no, o sea, lo comentó tajantemente y se lo dijo a mi mamá, que sí ha venido a confesarse y eso. Y una vez que fue una misa en el panteón de 15 años, pues le quiso ser mi tía, ¿no? La familia, a mi hermanita ya habían pasado 4 años. El padre, enojado, lo dijo, es que fue la mano del hombre, porque nos tenía gran aprecio, ¿no? O sea, entonces todos nos quedamos así, ¿no? Pero se le vio el semblante y todos nos callamos, ¿no? Sí. Pero fue una travesía así dura, o sea, en mi casa se empezaron a ver cosas, se sentía frío, le digo, la niña, el pelón. Luego veían a mi tía, la mayor, una de las que andaba con mi hermana, que en paz descanse, viajando a México de aquí para allá, con una niña de la mano. Entonces, son situaciones así que, pues, como decían en otros videos, perdón, en otras pláticas que he tenido, o sea, el mal existe, desgraciadamente, ¿no? Sí, y te topas con gente que a qué grado llega su maldad, o sea, no, la verdad, o sea, y todavía en la tumba, antes de que se le construyera, una vez encontraron huesitos ahí enterrados, y ahí parte de ahí, nosotros vamos seguido, casi cada fin de semana, y sobre todo los días de muertos. Ahorita por la pandemia no hemos ido. En una de esas llega una niña, y yo no la conocía. Oye, llega con sus papás, la niña como de 13, 14 años. Oiga, es que llegué aquí, no me acuerdo con las palabras exactas que le comentó a mi familia. Yo la vi después y yo le volví a preguntar. Y lo que dice era que jugaba con mi hermanita, ya difunta, y que entonces le contaba a sus papás, es que yo juego con esa niña. Pero ¿cómo, hija? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? La llevaron con un curandero. Entonces le dijo, no, esa niña ya no es de aquí, esa niña es de luz. Esa niña es de luz, la puedes encontrar en tal panteón, en Veracruz. Ve aquí, métete por acá. Y llegaron. Y la niña empezó a contar cosas que le decía a mi hermanita, que dices, a ver, ¿cómo ibas a ver? Sí. De las reuniones de diciembre, de esas cosas. Entonces son como cosas que yo no me explico hasta el día de hoy, no sé si ustedes que tienen ahí investigadores o esas cosas, pues ¿qué hay sobre eso, no? Entonces, o sea, cómo la niña sabe cosas de la casa, de lo que hacía, de que mi hermanita estaba bien, que siempre estaba al lado de su mamá, de la familia, pero que extrañaba las reuniones de diciembre, los intercambios de regalo y eso, y que había muchos dulces, que sus primos y eso. Dice que jugaba con ella, y ya ahorita que ella fue creciendo, esa niña, dice que ya no la veía,
Okay. O sea, la vio mientras era chica, ya Ajá. grande ya la dejó de ver, Sí. que ya se despidió de ella. Entonces son anécdotas así, o sea, te digo, y mi casa se sentía Oye. fría luego, así, veían cosas así. Oye, Ricardo, Se alborotaban. pero sí se despidió de ella, o sea, sí se despidió de tu hermanita, o ¿quién se despidió? Esa niña sí se despidió, y decía que ya no la veía. Ujú. O sea, ahora en mi poquita, yo no sé mucho de estos temas, o sea, nunca me ha pasado algo así, Ujú. de que yo vea o eso, ¿no? Sí, Siento que como era niña la veía, ya ve que luego dicen que los niños juegan o tienen amigos imaginarios sí, correcto. o su ángel. Entonces yo siento que como fue creciendo, ya la dejó de ver, ¿no? Ajá. Pero ella dice que jugaba, que se le parecía que jugaba. Y dices, ¿cómo la niña llegó hasta acá? Y sus papás dicen, no lo tomen a mal, o que vengamos a burlarnos. Ujú. Fuimos con tal persona, nos dijo, métanse para acá. Y como la tumba de mi hermanita tiene, haga de cuenta que un dios, así, un rosario, y tiene su foto, dijo, Ujú. mira, mamá es ella. Por eso dieron con ella. Ah, mira, nada más. Sí, entonces, ¿Ustedes no, piensan hasta la fecha. que no descansó en paz? ¿No está descansando en paz? No, sí, de que está descansando, sabemos que está descansando. Ajá. A nosotros nos dijo una persona que el trabajo era para su mamá, para mi tía, y que ella quiso agarrarlo, Sí. que ella como hija quiso proteger y agarrarlo, pero sí fue un sufrimiento de los 6 a los 11 años, bárbaro, con un tumor, o sea, y la desahuciaron un 30 de abril, te digo, Ujú. así como diciendo, toma tu regalo del día del niño, ¿no? Sí, sí. Y la niña la verdad sí estuvo, o sea, ya en los últimos días ni con popote luego podía comer, o sea, Ujú. medio así tomaba jugo y eso, pero Sí. ya no podía ni tragar, a veces se ahogaba en las noches y bueno, y quedó una madrugada. Ujú. Pero pero de que se le hizo el trabajo, y nos lo decían personas diferentes, ¿sí? La verdad, yo alguna vez fui con un brujo y me lo dijo, otra tía fue así, o sea, le buscábamos, ¿no? Por la desesperación, ¿no? Ujú. Nosotros sabemos que está mal eso, ¿no? Somos católicos y pues nada más con Dios, pero ya tu desesperación, ¿no? Para ver qué haces, qué más puedes realizar, vaya, pero diferentes personas sí, ¿no? Fue un trabajo y fue un trabajo bien hecho. Ujú. Aunque nunca supieron quién fue el que... Sospechan, pero no tienen la certeza, ¿verdad? No, como fue a la iglesia que está aquí a 3 cuadras de la casa, Ajá. sospechamos que es alguien del rumbo, porque Ujú. fue a la iglesia donde nosotros vamos. Sí. Es más, hasta yo le digo a mi tía así, digo, igual es alguien que hasta ya te saludó, o alguna mujer del papá de la niña, Ujú. de celos o esas cosas, porque como tenía hijos con otra, el papá que no le quiso dar el apellido con otras mujeres, Ujú. pero pues nada que ver mi tío, o sea, él era soltero y estaba aparte, ¿no? Claro. Pero y te digo, y la gemela murió al nacer, su hermanita gemela, Sí. vivió unos minutos, y la niña, la otra, pues vivió hasta los 11 años que pues pasó esa tragedia, ¿no? De lo del Ujú. cáncer, y se le buscó, vaya, Sí. al siglo XXI, Cancún, Mérida, con otros doctores, Sí. nada, o sea, Hicieron todo lo operación tras posible. operación, sí, no, y era un tumor que la verdad, Muy o sea, agresivo. se le rezaba el rosario, las novenas, todo, Ujú. todo ayuna, todo, venían padres, y todavía ese día que murió vino un padre, de ahí vino otro, Sí. y el padre que nos contó eso del secreto de confesión, Ujú. que no nos dijo quién era, él dijo, mira, yo ya sabía, se me apagó el cirio que tenía con ella, se vino un aire y todo, y esa noche que murió, mi hermana le gustaban mucho las chicas superpoderosas, tenía una que no servía, que le hacían falta pilas, y empezó a sonar, y bajaron mi tía, o sea, empezó a sonar cuando ella Sí. murió, Ajá. sin Como una nada más señal. así. Sí, como que ya despidiéndose, y fue Ujú. que bajaron rápido, apenas íbamos a subir a avisarle a los de arriba, ¿no? Pero Sí. pues bajaron ya. Pues esa es ahora sí que parte de esta pues triste historia, ¿no? Que Sí. no hubiéramos querido vivir, ¿no? No, claro. Pero que sí, no. o sea, la maldad del hombre, y yo sé que algún día, o siento, vamos a dar con esa persona, pero pues uno no es vengativo, no anda haciendo, Ujú. o no viene a la vida para hacerle el mal a nadie, ¿no? Claro, no, y te voy a decir una cosa, mi amigo, no importa que ustedes no den con esa persona que hizo el trabajo, porque hay alguien que todo lo sabe, y hay alguien que todo lo ve, y ante esas cosas nadie se escapa, nadie se escapa. No,
nadie. Y en verdad, fueron así que se veían cosas y mi hermana espantada y oye, que escuchaste el ruido. Uh-huh. Y decías, oye, y uno no es así de que se espante por cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero pues de que existe el mal, existe desgraciadamente el mal, ¿no? Y sí, vaya, mi hermana todavía luego cuenta sus anécdotas y digo, no, yo no los hubiera querido ver, yo no sé ni qué hago, ¿no? Con esa niña burlona, ¿no? Uh-huh. La verdad. Sí. Pero pues ahora sí que es todo lo que tengo que comentarles, ¿no? Oye, amigo, pues sí, increíble y muy triste esta historia que nos relataste. Y nos damos cuenta de que sí, efectivamente, el mal se manifiesta de muchas formas. Y aquí quien pagó los platos rotos, pues fue la pequeña, ¿no? Sin embargo, amigo, yo reconozco y por una parte digo, la niña fue afortunada en tener una familia que buscaron, por todos lados buscaron el medio de encontrarle su sanidad, que estuviera pues una salud por lo menos mejor, ¿no? Sí, claro. Obviamente hay cosas que el humano no puede lograr, solamente ya son decisiones de allá arriba. Y mi querido... Él sabe los tiempos. Sí, amigo, cada quien, digo, la verdad es que es bien complicado hablar de este tema, sobre todo cuando se trata de una pequeña que pues es inocente, no tiene culpa de nada, ni ella pidió venir, ni ella pidió no venir, o sea, ella es inocente. Y hay gente que no entiende las cosas así, y suponiendo que se trató de una brujería real, ¿qué sangre para hacer una brujería y que caiga sobre la niña? Entiendo yo que el mal iba para la mamá. Pues así intuimos, pero pues a grandes ciencias nadie sabe, ¿no? Uh-huh. Pero de que nos lo dijeron varias personas y nosotros sospechamos, o sea, hasta el mismo doctor del siglo XXI, que es una persona preparada, y dice que no puede ser posible esto, ¿no? Uh-huh. Y todavía nos dijo, o sea, se le puede operar, pero va a perder casi media cara. Y le puede volver a salir, entonces imagínate. Entonces, vaya, ya te dije el nombre del médico, pero bueno, no tiene nada de malo, ¿no? No. El padre, por respeto, porque falleció. De hecho, ese pues médico es muy reconocido, es muy... ese doctor es muy conocido. Y le tuvo mucho cariño a mi hermana, la verdad, le atendió bien en lo que pudo y bueno. Qué bien. Y no se le echa nada porque la verdad hizo buen trabajo, la verdad, en lo que estaba en sus manos. Sí. Pero pues, y él se ha de acordar, porque después saludaba a familiares míos. Uh-huh. Pero pues bueno, es lo único que les quería contar de un poquito, ¿no? Porque hay más, ¿no? Claro. Y también tienen que hablar otros, pero pues bueno, les mando un saludo y que estén bien. Es la primera vez que hablo con ustedes y casi siempre los escucho, desde que estaba el difunto Juan Ramón. Sí, en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, amigo. Que pasen buenas noches, cuídense. Hasta luego, Ricardo. Pues triste la historia de nuestro amigo. Una pequeñita, imagínate cuánto sufrimiento. Sí, nada más de pensar, Gina, que alguien, híjole, se obsesione con otra persona que ni siquiera la ama, porque si la amara, pues ahí estaría con ella, ¿no? Pero alguien que por despecho actúe de esa forma, utilizando artes oscuras. Qué coraje, ¿no? Qué coraje da. Gina y Nacho, habla Imelda Baeza, de acá del Paso, Texas. Okay. Saludos. Nada que ver con el tema de hoy, pero quería contarles una mini historia de lo que me quedé impactada. Hace varios años, mi esposo y yo nos fuimos a vivir con mi mamá. Sí. Por cosas financieras, cositas que pasaron, y nos quedamos ahí como un mes. Uh-huh. El día que nos íbamos a ir, mi esposo y yo, ya para irnos a nuestra propia casa, pues resulta de que mi esposo, el carro de él no quería prender. Él sale de la casa de mi madre, está arreglando el carro, viendo la batería, a ver qué está pasando. Mi padre estaba sentado en la sala viendo la tele, y en eso llega mi mamá de la tienda, entra, cierra la puerta de enfrente, y yo estaba, por decir, en la cocina cuando escuchamos mi papá y yo que tocaron
3 veces en la ventana. ¿Okay? Mi papá le dice a mi madre, oye, me están tocando, abre la puerta. Para eso mi esposo sigue afuera, arreglando el carro. Mi madre, para esto, ella es un poquito sorda, por eso le tenemos que gritar. Ella abre la puerta y no ve nada. Y me quedé impactada porque yo también oí que tocaron 3 veces la ventana. Para esto, mi padre, meses atrás, me había dicho que está sentado en la sala viendo la tele y de repente le tocan la puerta 3 veces por la ventana y no hay nada. Y yo no le creí, francamente, porque ya mi papá ya está escuchando cosas, ya está grande, está solo y ya inventa cosas. Uh-huh. Y no, me sucedió esa noche y desde entonces que mi papá me cuenta que oye ruidos o escucha algo, sinceramente ya le creo. Bueno, ese es mi pequeño relato que quería compartir con ustedes. Un placer, excelente programa. Los admiro mucho. Muchas bendiciones y que siga para adelante este programa. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, amiga. Muchas gracias. Pues sí, ya es un fenómeno, que sí tiene un significado y que es los 3 golpes. No son 2, no son 4, no es 1, son 3 golpes. Y fíjate que se le ha ligado, pero aquí tú no comentaste nada de muerte. A esto se le liga como un presagio de muerte. Hola, ¿qué tal? Jenny, Nacho, aquí desde Chiapas también, reportándonos Edwin Arturo, a ver si se acuerdan de mí. Mira, yo tengo un relato que me pasó con mi hijo. Mi hijo nació prematuro de 6 meses y medio. Entonces nosotros nos fuimos a un municipio que se llama Matán, porque mi esposa, como es maestra también, la cambiaron hacia allá. Sí. Al llegar allá, nosotros en una ocasión, mi hijo se encontraba enfermo de calentura y tos porque él sufría mucho de los pulmones. Uh-huh. Cuando estuvimos allá pasó algo muy, muy, impactante, porque nosotros le comentamos a la señora que vivía o que nos rentaba la casa, a la nuera, y le dijimos que el niño se sentía mal. Como no teníamos doctores o allá es una zona de difícil acceso donde casi no hay doctores, mi esposa es adventista del 7º día, entonces creen muy poco en eso. Cuando nosotros le decimos eso a la señora, nos dice, si quieren yo lo tallo. Y llega y lo talló, le pasó huevo y todo, y nos dijo, miren, en la silla van a dejar un vaporú abierto y van a dejar un huevo, y en la noche van a venir los hermanos a tallarlo. Pero nosotros nos quedamos esperando a personas que iban a llegar. Dieron las 11, las 12 y nunca llegaron. Entonces en la medianoche el niño se empieza a mover, como que se estuvieran peleando, como que se estuviera peleando con alguien. Cuando se levanta al día siguiente, nos levantamos y nos dice la señora, verdad que su niño es muy intranquilo, no se deja tallar, ya me dijeron los hermanos. Y nosotros nos quedamos impactados porque mi hijito hacía mucho popis abajo de la mesa, se escondía para hacer popis. Entonces desde ahí dejó de ir a la cocina y dejó de meterse debajo de la mesa porque decía que ahí había alguien, que había gente, incluso en el baño, ya no quería ir al baño. Y otra ocasión comiendo justamente ahí, agarra y dejé la cuchara sobre la mesa y no sé cómo, pero salió volando y llegó hasta la mitad de la cocina, vaya. Entonces, eso fue algo que nos levantó así, nos dio miedo, pero seguimos viviendo ahí al final de cuentas, porque como no le tememos a eso, hasta que en el 2018 nos salimos de ahí y pues ya por el trabajo de mi esposa, nos cambiaron hacia otro lugar. Este es un pequeño relato de verdad que estuvo muy impactante. Mi hijito, le digo, pues si yo no lo hubiera visto, que mi hijito se peleó y todo, y que nos haya dicho la señora,
el niño estaba muy intranquilo y sin que ella estuviera ahí, créanme que no lo hubiese creído. Que pasen una bonita noche desde Chiapas. Les deseo a todos los amigos peludomaníacos que ya saben, aquí estamos preparando los hotcakes a la orden, los que quieran. Bueno, Buenas noches. con miel maple. Se me antojó uno con cajeta. Ándale. Vaya, mira, tu pequeñito, una experiencia. Sí, también nosotros te agradecemos, Arturo, que la hayas compartido. Vámonos con relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas noches, mi nombre es Daniel Camacho. Daniel. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí fíjate que en esa alcaldía junto con Iztapalapa tenemos muchísimos amigos. Qué bueno que te reportas. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, pues es una serie de relatos pequeños, la verdad, más que nada experiencias que me han sucedido. Sí. Y bueno, así que empiece mi relato. Va. En la casa de mis abuelitos, aquí donde yo vivo, yo vivo en lo que es la colonia Roma Norte. Entonces mi edificio es el único edificio que ya queda pues de principios de siglo, cuando se fundó la colonia, porque pues ya hay nuevos edificios, nuevas construcciones. Entonces esta serie de acontecimientos se dieron cuando falleció mi abuelita, hace como 3-4 años que falleció. Ella falleció en el 2018 y entonces empezaron a haber manifestaciones de ruidos. Ella usaba mucho un bastón y cuando ella recién falleció, mi mamá me cuenta porque es la que queda viviendo donde vivían mis abuelitos, porque yo vivo aparte con un tío, pero en el mismo edificio. Entonces me cuenta, es la primera experiencia, ¿no? Cuando recién falleció mi abuelita, pues el ruido del bastón y que alguien caminaba. Y ya posteriormente se empezaron a ver sombras. Y sí, a mí me tocó ver las sombras. Y eran sombras así, hagan de cuenta que eran en la tarde, por ejemplo, mediodía o 3 de la tarde, era hora de sol, y la sombra así todo lo oscurecía en el resplandor, ¿no? Sí. Y ya posteriormente, cuando esto fue hace como 2 años, de hecho mi mamá me compartió una foto que le tomó, fue en Día de Muertos, cuando pusimos la ofrenda. Sí. Ya ven que la tradición dice que hay que dejarles un platito con sal y el vasito de agua o los vasitos de agua y lo que les gustaba comer en vida. Y me comparte mi mamá una foto donde se ven claramente unas garras marcadas en la sal. Y nosotros teníamos una gatita, pero pues no se distingue, ¿no? La huella de un gato a una garra o los dedos de un humano. Sí. ¿Para entonces, ti eran unos dedos de humano? No, esto sí era, sí se veían garras, así como si hubieran rasguñado. Ah, bien. Sí, es que hacía la comparación de una patita de gato, o la mano de un humano, o una garra como tal. Ok. Y sí, a mí mi mamá le toma la foto al plato. Esto creo que aconteció el día 2, me parece, el día 2 de noviembre, o el día 3 que íbamos a levantar la ofrenda. Y sí, ella tomó la foto y me dice, mira lo que apareció en la madrugada del día 2 o del día 3, una cuestión de días así. Y me dice, mira, es una garra. Y yo me quedo, no, sí. Y voy a buscar la foto y yo creo que se las voy a compartir para que igual la analicen. Muy bien. Y pues igual, ¿no? Ahí comenten el grupo. Claro. Y la otra cuestión, sí, dígame. No, sí, esperamos la fotografía para checarla. Y tienes otra cuestión, nos decías. Sí, me enamoré de una chica muy perdidamente y hay algo, ahorita ya no nos vemos más. De hecho sí terminamos, pues sí terminamos mal, pero no así a tal grado de, no sé ya si me odio o no me odio, no sé. Pero aquí la cuestión paranormal es que una ocasión que yo llegaba a la casa de ustedes. Gracias. Yo venía de comprar comida, estaba ahí con mi tío, veníamos de comprar la comida, íbamos a entrar al domicilio, y en eso en mi espalda yo siento un escalofrío, pero un escalofrío así que me recorre todo el cuerpo, y en eso yo voy volteando y era
parecía que iba cruzando la calle. Entonces sí fue algo que me da mucho, es la duda que yo tengo, que habrá sido este escalofrío en la espalda, una mala energía o qué habrá sido. O sea que si tú pudiste haber sentido su energía hacia la distancia, ¿no? Sí, entonces yo, pues uno cuando siente algo extraño en su ser, pues voltea de inmediato, pues qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, no nada más con esta chica me han pasado estas cosas. Una ocasión yo trabajo en las noches, ahorita estoy en home office, sí. Entonces yo trabajo y donde yo trabajo es una zona de alto índice delictivo, ¿no? Por desgracia. Uh-huh. Entonces, en ocasiones yo salía entre 5 de la mañana y 6 de la mañana, y en esa ocasión yo salí a las 5:30 de la mañana, y me dispuse a ir a tomar el transporte para regresar a casa, y al momento que yo iba caminando, sí. Igual empecé a sentir así un escalofrío, y acto seguido yo volteo y venía una camioneta a toda velocidad. Uh-huh. Entonces, sí son así como cuestiones que yo percibo luego, y luego así cuando percibo cuestiones así, pues, si estoy en un lugar, en una fiesta o algo así, yo sí les digo a mis amigos, pues vámonos de aquí porque aquí esto va a terminar mal, o bueno, yo ya les dije porque luego ellos están tan enfiestados que prefieren seguir la fiesta, ¿no? Claro. Ok, amigo. Sí. A lo mejor tú tienes una condición especial de percepción. Pues yo creo que sí, porque igual luego en ocasiones yo lo que he declarado o dicho que yo sé estudiar muy bien a las personas, yo sé como que leerles el rostro. Ajá. O sea, yo sí, es muy raro que una persona me engañe, me mienta, me haga un fraude, porque yo me fijo en las personas, ¿no? Dicen que el reflejo del alma es la mirada, ¿no? Sí. Entonces yo me les quedo viendo de una forma así, los estoy escaneando, los estoy estudiando. Yo soy muy observador, y entonces veo cuando, por ejemplo, me están mintiendo, cuando me están hablando pero no me dan la cara, entonces a mí eso ya me da mala espina. Sí, okay. Las personas que no te ven a los ojos o que no te aguantan la mirada, se dice que no son del todo sinceras. O luego también está la otra parte, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Que cantinflean mucho, entonces digo, no, esto ya no me gustó. Me está choreando, ¿no? Sí, porque no son directos y así como decimos, ¿no? Vamos a grano y bueno, lo que es que fíjate que esto, no, es que fíjate que por acá, o sea, andan mucho rodeo, ¿no? Entonces sí, claro. Sí, yo soy muy cauteloso, soy también muy desconfiado. Sí, yo tengo pues sí me han llegado a engañar, pero no de una forma que pierda dinero o me comprometa, ¿no? Claro. Perfecto. Ok, amigo. Sí. Pues muchas gracias. Esa es mi serie de historias y pues sí, ahora sí que yo soy fan de La Mano Peluda desde el 95. Yo en el 95 tenía 7 años, entre 6 años y 7 años. Y sí, así que llegué a tener la experiencia muy grata de igualmente en tiempos del señor Juan Ramón relatar una serie de relatos. Entonces yo ya soy fundador del programa, ¿no? Eso nos parece excelente. Y pues ustedes me gustan mucho la temática. Gracias, amigo. Igual lo sigo en el Fantasma Errante y ahora el de la noche. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. Les agradezco y que estén muy bien y saludos a todos los del grupo. Gracias, buenas noches. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estos temas de lo insólito y lo sobrenatural todavía tienen mucho que dar. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas buena noche. Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.